Backrooms, la película nueva de este año 2026. Bueno, no tan nueva de hecho, se estrenó hace como 2 meses ya, pero yo recién la vi, ¿cachai? Película dirigida por Kane Parsons, este youtuber, ¿cierto? Que partió haciendo estos videos hechos en casa, ¿cierto? Estos videos caseros, apoyándose de esta idea que nació en los foros de Reddit, ¿cierto? Lo del terror liminal, estos espacios que se basan en lugares que son extraños e incómodos y que a todos nos parecen como muy conocidos, que por alguna extraña razón gente de todas las partes del mundo siente que los ha visto o que los conoce de algún cierto modo, lo cual es un fenómeno súper extraño y, si me preguntáis, es una gran manera de, como argumento de una película, ¿cachai? Yo, a pesar de que fui muy fan de esta cuestión de los backrooms, la película a mí me decepcionó caleta, ¿cachai? No la encuentro una mala película, pero siento que el concepto está demasiado desaprovechado como para lo que realmente podría haber sido, ¿cachai? Pero bueno, ¿de qué se trata la película? Principalmente en la película seguimos al personaje principal, que se llama Clark, creo que es, y a su psiquiatra, que se llama Mary. Estas dos personas tienen una historia como de un pasado que los persigue, ¿cierto? Clark, por su parte, tiene esta historia de que fue abandonado por la esposa y se siente como frustrado con su propia vida, ¿cachai? O sea, el ser echado de su propia casa por su esposa, el ser un arquitecto y no trabajar de lo que él se supone que es y lo que ama, y tener que estar como esclavizado trabajando en un local donde vende muebles, ¿cachai? Y por otra parte, la psicóloga Mary, que es una doctora que tiene unos traumas por ahí, donde se sabe que cuando era pequeña su mamá no la dejaba como salir de la casa, y eso le creó como un trauma, como que se sobreentiende que gracias a ese trauma se hizo como psicóloga y trata como de ayudar a la gente, ¿cachai? Y por A o B motivo, ambas personas terminan en este espacio liminal, ¿cierto? Que son los backrooms, este espacio que en la película se encuentra dentro de la tienda del personaje principal, y desde ahí, bueno, se desarrolla como todo la parte del terror de la película en sí, ¿cachai? Pero ahora, ¿por qué no me gustó? No siento que la película sea mala per se, ¿cachai? De hecho, es entretenida. Sí, no se hace una película pesada, no se hace una película tonta, no tiene un argumento tonto, ¿cachai? Y tampoco siento que los personajes hagan cosas tontas, pero me molesta porque siento que el concepto del backroom daba para mucho más de lo que podría haber dado, y terminó siendo una película que no... Siento que la película no estuvo a la altura, no presentó un argumento a la altura de lo que el concepto original te daba para presentar, ¿cachai? Y siento que hasta su propio director te lo menciona en la película y lo sabe, pero incluso él no entiende cómo desarrollarlo bien, ¿cachai? Pero primero, porque me gusta sobrepensar y estudiar cosas, ¿cachai? Quiero hablar de un concepto que creo que explica muy bien por qué los espacios liminales funcionan y por qué son tan terroríficos en sí, ¿cachai? Ese concepto es lo luminoso o la luminosidad, no sé, ¿cachai? Pero ¿qué es esto? Lo luminoso no es que sea miedo exactamente, ¿cachai? Es una cuestión que es un poco más específica. Es esa sensación de estar frente a algo que va mucho más allá de uno mismo, ¿cachai? Es algo que uno no puede procesar, que no puede poner en una categoría y que excede como cualquier marco que esté dentro de nuestra cabeza de cosas que pueden y no pueden ser posibles, ¿cachai? El autor, un teólogo alemán llamado Rudolf Otto, lo define de la siguiente manera: como el misterio que aterra pero al mismo tiempo te atrae. Y la diferencia principal entre el terror luminoso y el terror normal como tal es que el terror normal te produce esa inyección de adrenalina que te hace como querer huir del peligro o pelear contra el peligro, ¿cachai? Mientras que lo luminoso te hace sentir exactamente lo contrario. Te hace sentir pequeño, te hace sentir paralizado, y no porque el peligro luminoso sea mayor al peligro normal, ¿cachai? Y es porque, a diferencia del peligro normal, el peligro luminoso es un peligro que es incomprensible para la mente humana, ¿cachai? Por eso es tan paralizante y por eso es que es tan terrorífico de por sí, ¿cachai? Y es por eso precisamente que el terror de los backrooms en su origen es tan bacán, ¿cachai? Porque son imágenes que dentro de todo están bien, pero al momento que las ves comprendes de que hay algo que está mal, ¿cachai? ¿Cierto? Objetos que no pertenecen o que están de manera extraña dentro de la habitación, espacios grandes, de repente muy grandes, arquitecturas que no tienen un sentido estructural o de construcción como tal, ¿cachai? Solamente son como estructuras que están ahí, son grandes, son amplios, son espacios que no tienen un autor, ¿cachai? Que no tienen una explicación. Y por eso son tan bacanes los backrooms, ¿cachai?
¿cachai? Por eso el terror de los backrooms es tan potente, es por el hecho de que no tienen explicación. Y es por eso que funcionan, ¿cachai? Y por eso esto se relaciona con el terror luminoso, ¿cachai? Porque ese tipo de terror necesita que el objeto esté incompleto, ¿cachai? Y en el momento que a algo se le da explicación, eso deja de ser misterioso. Sin misterio no existe la luminosidad, porque ya estás definiendo el problema, ¿cachai? Y si defines el problema, puedes encontrarle una solución al fin y al cabo, ¿cachai? Y ese es mi gran problema con la película en sí, ¿cachai? De que intenta presentar este mundo, que es un mundo raro, que es un mundo que los personajes no comprenden del todo, ¿cachai? Pero llegan escenas, sobre todo una escena, en la cual tratan de explicarte por qué los backrooms son como son, ¿cachai? Por qué el mundo se ve así, por qué existen las cosas que existen ahí, ¿cachai? Cómo tratan de exponer los backrooms como si fueran una especie de purgatorio del mundo, ¿cachai? Donde las memorias se replican, pero se replican de manera rara, ¿cachai? Y esta especie de terror, la película lo explica incluso dentro de ella, ¿cachai? En una escena donde está Clark con la psiquiatra, o psicóloga, no sé qué, no creo que psiquiatra. Y para tratar de explicarle este lugar, le dice que es como si tú le describieras un perro a una persona que nunca lo ha visto y luego le pides que lo dibuje, ¿cachai? Obviamente va a tener cosas que son parecidas a un perro, pero jamás te va a hacer una descripción exacta de lo que es el perro, ¿cachai? Y bajo esta lógica que la misma película te plantea, es más terrorífico ver el dibujo del perro que al perro como tal, ¿cachai? Y después la película hace exactamente lo que esa frase advertía que no tenía que hacer, ¿cachai? Que es que te muestra al perro. Y ese es otro de mis grandes problemas con la película, ¿cachai? Es el monstruo. El monstruo no es que esté mal, ¿cachai? De hecho, se agradece de que haya sido un actor de verdad, ¿cierto? Que este actor que mide como 2 metros y algo, que también salió en Alien Romulus, creo que fue. Y también se agradece de que hayan usado como efectos prácticos para el monstruo, ¿cachai? De hecho, o sea, se ve bien, sí, supongo. Pero te lo muestran demasiado, ¿cachai? En un contexto donde el terror tendría que ser algo más de tu mente rellenando como las partes que faltan, te muestran demasiado al monstruo muy iluminado y en muchas ocasiones, ¿cachai? Y en ese momento el monstruo o la amenaza que está en esta cuestión de los backrooms deja de ser un monstruo luminoso, ¿cachai? Se vuelve algo de lo cual te podías esconder, ¿cachai? Y lo podías empezar a evaluar. Es rápido, me ve si me escondo, me puede ver en la oscuridad, me puede oler, me puede, no sé, puede seguir los rastros de sangre, no sé. Te da características de una weá que no debería dártela, ¿cachai? Porque empezáis a hacerte preguntas de terror de supervivencia, ¿cachai? Como si estuvierais en un Resident Evil. Y no te empezáis a hacer preguntas de lo que es precisamente los backrooms, que es como terror existencial, ¿cachai? Hay una weá que me molesta mucho más que esta cuestión del monstruo o que se le empiecen a poner reglas a un mundo que es como totalmente fuera de lo imaginable. Y es que la historia de los dos protagonistas que existen en la película no necesitan de los backrooms para existir, ¿cachai? Ya, porque por ejemplo, el protagonista que es Clark, esta persona que está frustrada con su vida, con su trabajo, que lo dejó la señora y toda la cuestión, ¿cachai? Y en los backrooms encuentra como una manera de no dejar atrás su pasado, ¿cachai? Que después lo confiesa de que no quiere cambiar, de que se siente bien como está, y los backrooms le devuelven como esta estabilidad que quiere, ¿cachai? Como de volver a su pasado. Y la otra historia de la doctora que cuando era niña su mamá la tenía encerrada en la casa, ¿cachai? Porque había como un drama como con una constructora, parece. Y que por eso le tiene como este, no sé si miedo a los espacios cerrados, ¿cachai? Pero tiene como esta weá de abrir la ventana y como todo ese comentario de abrir la ventana, ¿cachai? Y los backrooms como que le reactivan este trauma, ¿cachai? O le reactivan estas como memorias. Esas son dos historias que te pueden parecer interesantes o no, ¿cachai? Son historias de trauma psicológico, pero que si lo pensáis bien, si las sacáis de Backrooms y las ponéis en cualquier otra película, ¿cachai? Que sea más de terror psicológico o que no tengan como necesariamente este realismo mágico, ¿cachai? Seguirían funcionando de la misma manera. Y ese es el problema real que tengo con la película, ¿cachai? No es que las historias sean malas de por sí, ni que las actuaciones sean malas de por sí, ¿cachai? Es que son historias genéricas. Son historias que viven independiente del mundo este que los contiene, ¿cachai? Porque una buena adaptación de un concepto debería producir historias que den terror gracias a ese concepto, ¿cachai? No que ese concepto, que en este caso son los backrooms, sea solamente el decorado de un trauma psicológico que él tiene desde mucho antes y que ni siquiera tiene que ver con esto. Y con eso es más o menos con lo que me quedé después de ver la película, ¿cachai?
de que tenían un concepto súper bueno, que tenían un concepto que no se había utilizado hasta el día de hoy en cines, ¿cachai? Pero lo desperdiciaron con una historia de personajes que son genéricos, ¿cachai? Le quitaron todo ese halo de misticismo que rodeaba el concepto de los backrooms cuando se hicieron los videos del canal de Kane por primera vez en YouTube, ¿cachai? Esa cuestión de que es algo que conocís pero no sabéis bien qué es, ¿cachai? Le trataron de poner reglas, trataron de explicar por qué las cosas nacen y se quedan ahí, ¿cachai? De la forma en que se queda, por qué se representan las cosas de la forma en que se representan, ¿cachai? Y eso al final siento que le terminó jugando en contra, porque empezaste a explicar un mundo que no necesita que lo expliquen, ¿cachai? Porque el mundo de por sí, por su mera existencia, ¿cachai? Ya te da miedo y no necesitáis como darle regla a todos, ¿cachai? A veces es mejor no saber y no entender por qué lo que estáis viendo te está dando miedo, ¿cachai? Que tener que mostrar todo para que todos tengamos las reglas súper claras al momento de entrar y ver qué onda. Pero eso, espero que les haya gustado, un análisis bien cortito, ¿cachai? Es que igual la película no daba para más, ¿cachai? Siento que si, como digo, no hubieran pasado todos los argumentos que di como en el video, quizás la película hubiera dado para más, hubiera dado mucho más que hablar, pero no sé, se quedaron en un concepto muy básico, ¿cachai? Y al final esa cuestión le terminó jugando en contra de la película. Perdió demasiada potencia, pero ¿qué se le hace? Espero que les haya gustado. Un beso, un abrazo. Ahora, si quieren leer como un buen terror como de este estilo del que habla en este video, ¿cachai? Lean a Lovecraft, ¿cachai? El terror luminoso es muy parecido al terror cósmico que se plantean acá, ¿cachai? Sobre todo en la llamada de Cthulhu, ¿cachai? Es la misma web. Pero acá sí se explica bien, ¿cachai? Eso, chao.